Reciban el día de hoy un muy cordial saludo. Doy gracias a Dios porque hoy nos permite llegar a nuestra 28ª meditación sobre el libro de los Efesios. Y les invito para que ahora pongamos nuestra atención en los versículos 9 y 10 del capítulo 3 de este libro, que dicen de la siguiente manera: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vayamos a la primera frase del versículo 9 que dice: y de aclarar a todos. La palabra utilizada en el idioma original en griego que se traduce como iluminar es fotizo, que se puede traducir también como iluminar. Y aquí habla de iluminar a todos los hombres. Y aclarar o iluminar quiere decir disipar la oscuridad y las tinieblas. Y nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. Y también Jesús nos dijo a sus seguidores en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del Evangelio es muy importante, ya que es indispensable para liberar del príncipe de las tinieblas a los hombres y a las mujeres que viven en la oscuridad, y que solo por iluminación divina serán abiertos sus ojos. Miren, 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La segunda frase de este versículo dice: cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dispensación del misterio significa la administración o realización del misterio. Un misterio que desde el comienzo del tiempo, desde el principio de las cosas, estuvo oculto durante muchas edades y generaciones, es decir, durante muchos siglos. Pero fue el propósito mismo de la creación y ahora ha sido manifestado a todos los creyentes. Este misterio que encargó a Pablo para revelar y predicar fue algo que Dios se había propuesto y acariciado desde toda la eternidad hasta que se desarrolló en la plenitud de los tiempos. Y este misterio grande y maravilloso tiene que ver con las insondables riquezas de Cristo. Y ya era y es urgente que se diera a conocer, ya que habla de la salvación por gracia mediante la fe a todos los hombres, tanto a judíos como a gentiles. Como dice Efesios 3:6 al hablar de este misterio, que dice lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Y hoy en día este misterio que había estado oculto ha sido y sigue siendo revelado tanto por la predicación mundial del Evangelio como por la cristalización de sus preciosas verdades en la conducta y vida de la Iglesia universal. Ahora, la última frase de este versículo dice: en Dios que creó todas las cosas. Y con esas palabras el apóstol Pablo recalca la soberanía de Dios, ya que es Dios quien, además de haber sido el creador de todas las cosas, muestra que Él dispone soberanamente de sus destinos. Y estas palabras nos indican no solo que Él es el que moldea todo de acuerdo con sus decretos soberanos, sino que también antes de toda la creación escogió a su pueblo en Cristo. Vayamos ahora a la primera frase del versículo 10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios. Miren, el adjetivo que califica la palabra sabiduría significa literalmente multicolor o muy jaspeado, porque la palabra en el texto original en griego
polipoikilos, que es un adjetivo que se traduce como multiforme, nos da tan solo una de las características de la sabiduría de Dios. Y esta palabra también se puede traducir como iridiscente o multicolor muy jaspeado. Y esto nos hace pensar en un arco iris muy multiesplendente que solo intenta reflejar algo de la sabiduría de Dios, que se nos revela tanto en el esplendor de la creación como en cada etapa de la redención. Y es que las dimensiones reales del término iridiscente sabiduría son mucho más grandiosas de lo que podemos imaginar, ya que no existe ni una sola obra de Dios, ya sea en la creación o en la redención, donde la sabiduría de Dios no se manifieste ricamente salpicada de colores, como decimos, jaspeada. Por ejemplo, la iglesia es una comunidad multirracial, multicultural, que es como un hermoso tapiz. Sus miembros vienen de un amplio espectro de coloridos y procedencias. Ninguna otra comunidad humana se le parece. Su diversidad y armonía son únicas. Es la nueva sociedad de Dios. Y la hermandad colorida de la iglesia es un reflejo de la multicolorida o multiesplendorosa sabiduría de Dios. Y a medida que el Evangelio se extiende por el mundo, esta nueva y variada comunidad cristiana va creciendo, va desarrollándose. Ahora, la segunda frase del versículo 10, ¿qué nos dice? Dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa sabiduría se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Miren, el universo material que nos rodea tiene una amplia evidencia de la sabiduría de Dios. De la misma manera, la iglesia de la nueva creación es la obra maestra de su sabiduría diversificada, como dije, multicolor, como la llama Pablo, usando una rara forma poética adjetivo. El primer resultado que se espera de la predicación, de las incalculables riquezas de Cristo y del misterio, es el nacimiento y crecimiento de la iglesia, que los gentiles y los judíos abracen el Evangelio, se conviertan y pasen a ser miembros unidos de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Miren ustedes, la existencia de la iglesia como una comunidad de gente salvada y reconciliada es una demostración pública del poder de Dios y de la incomparable riqueza de su gracia y bondad. La última frase del versículo 10 dice que esta sabiduría se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo nos permite ver que todo esto es como si estuviera poniéndose en escena un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia de todas partes son los actores. Dios ha escrito la obra, Él la dirige, Él la produce. Así que acto por acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose. Pero ¿quiénes son los espectadores? En este caso, fíjense lo que dice aquí, son las inteligencias cósmicas, los poderes, las autoridades en las regiones celestiales, son los ángeles. Y podemos imaginarnos a los ángeles como espectadores del drama de la salvación. El significado de Pablo es la iglesia, constituida por judíos, al igual que por gentiles, es un espejo en el cual los ángeles observan la sorprendente sabiduría de Dios expuesta en una forma antes desconocida para ellos. Ven una obra que es nueva para ellos, ya que estaba escondida en Dios. Por lo tanto, la historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles. Y a través de la iglesia se da a conocer al universo la multiforme sabiduría de Dios, ya que la iglesia como obra maestra de Dios refleja sus excelencias y es objeto de interés y escrutinio para los ángeles.
John Stott comentó que de este versículo podemos deducir que Dios no les reveló a los ángeles directamente su plan para la iglesia, sino que se propuso darlo a conocer por medio de la iglesia a medida que la iglesia surge y crece. Y cuando los ángeles en los cielos observan las obras, la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios, a quien entonces adoran, regocijándose y glorificándole. Concluyo. Armitage Robinson, al comentar este versículo, dijo que Dios revela su gloria y su sabiduría de dos maneras: a los seres humanos a través de la creación del universo, a los ángeles por medio de la nueva creación que es la iglesia. Por tanto, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida y carácter las excelencias de su Creador y Redentor, de modo que los principados y potestades en los lugares celestiales glorifiquen a Dios. La iglesia, por lo tanto, no existe para sí misma, sino solamente existe para glorificar a Dios. Miren ustedes, termino, al fin de los siglos, por el mar de vidrio, cuando al fin todas las cosas se nos presenten cristalinas, las veremos cual nunca las vimos antes. Y llenos de una emoción interna intensa, diremos, como dice Apocalipsis 15:3, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Amén.